Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva miniserie denominada Cómo resolver un problema. Mi nombre es Lanieri Felipe, soy integrante de los Cuatro Asmáticos y a lo largo de esta miniserie, que solo contendrá 4 episodios, hablaremos de las distintas herramientas utilizadas para la resolución de problemas. Comencemos. Lo primero que debemos considerar a la hora de enfrentar una situación problemática es, en primer lugar, comprender lo que se debe de hacer y definir dicho problema, a modo de facilitar esfuerzos futuros. Resolver un problema implica identificar qué lo está causando, pensar en diferentes soluciones posibles y aplicar la más adecuada. Sencillamente, un problema es un obstáculo que se interpone a la consecución de un objetivo, y en ellos podemos identificar 3 elementos: una situación inicial, restricciones o pautas respecto de los métodos utilizados, y la situación final u objetivo por alcanzar. Además, los problemas se pueden dividir en aquellos que son secuenciales, es decir, que pueden resolverse utilizando secuencias de instrucción, o de decisión, en los cuales el flujo de la solución del problema depende del valor de verdad de una condición, aunque también pueden presentarse problemas compuestos donde se combinen ambos formatos. Ahora que sabemos lo que es un problema y de qué forma se compone, nos encontramos realmente en condiciones de aplicar las distintas herramientas para la resolución de los mismos. La primera de ellas será el diccionario. Vamos con él. La primera de las herramientas a utilizar serán los diccionarios, a través de la cual buscamos dar sentido y orden al problema, de modo que se pueda recopilar de forma organizada todo tipo de información necesaria para la resolución del problema. Del mismo se desprenden el diccionario de datos, el diccionario de resultados y el diccionario de condiciones vinculantes. En el diccionario de datos se detallan todas las variables y constantes de datos que ingresara el usuario o se utilizarán en el programa para llegar al resultado. Se compone por las variables primarias, las cuales representan datos que surgen del enunciado del problema, las variables secundarias, que representan datos creados por el propio programador y sirven de vínculo entre los datos y los resultados. Y por último, las constantes, las cuales se encuentran en el enunciado del problema. Dentro de cada apartado podemos distinguir el identificador, que contiene el nombre de la variable, el formato, que indica el tipo de dato de la variable, pudiendo ser esta natural, real o cadena de caracteres, y la descripción, la cual es una breve reseña que indica qué representa el identificador. En el diccionario de resultados se detallan las características de la variable y constantes que se mostrarán al usuario, siendo la solución al problema planteado. Se compone por las variables, las cuales surgen del enunciado del problema y dependen de los datos de entradas, y por las constantes, las cuales son valores que el programador determina para dar solución al problema y generalmente son los mensajes que se mostrarán al usuario. Además, dentro de cada apartado, encontramos, al igual que en el diccionario de datos, los identificadores, las sentencias de formato y las descripciones pertenecientes a los identificadores. Por último, tenemos el diccionario de condiciones vinculantes, el cual describe la relación existente entre los datos y la solución. En él se incluyen el número de la condición y el cálculo que se debe realizar o condición que se debe cumplir. Bienvenidos al segundo capítulo. Mi nombre es González Enrique y la herramienta que utilizaremos se llama algoritmo. Vamos con eso. Un algoritmo es simplemente un conjunto de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Existen dos tipos de algoritmos. El algoritmo informático, el cual tiene características de ser general, definido, secuencial y finito, y el algoritmo no informático, el cual tiene características de ser finito y secuencial. Luego tendríamos la estructura de un algoritmo. Esta se sigue de 3 partes. La entrada, que son los datos que necesitamos para resolver el problema. El proceso, que son los pasos o operaciones que hacemos con esos datos. Y la salida, que es el resultado final que mostramos. La aplicación que usaremos para la programación de un algoritmo se llama PSINT. PSINT es una herramienta que sirve para escribir y probar algoritmos en pseudocódigo de forma sencilla. Se preguntarán, ¿qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es una forma de escribir un algoritmo usando frases y palabras simples, parecidas al lenguaje humano, pero ordenadas como la programación. A continuación podremos observar la resolución de la programación del algoritmo. En la primera línea de código tenemos el título del algoritmo y el inicio del mismo. Luego en la segunda línea tenemos, mediante el comando escribir, le indicamos al usuario que ingrese un número. Luego en la tercera línea tenemos, mediante el comando leer, que la computadora leerá ese número como la variable a. Luego en la cuarta línea, mediante el comando condición, establecemos la condición de que a sea mayor a 0. Si se cumple dicha condición, tenemos lo siguiente. En la quinta línea, mediante el comando escribir, le indicamos al usuario que ingrese un segundo número.
Luego en la sexta línea tenemos mediante el comando leer, que la computadora leerá ese número como la variable b. En la línea 7, 8 y 9 tenemos las asignaciones a las operaciones suma, resta y multiplicación. Luego tenemos en la línea 10 de código, mediante el comando escribir, plasmamos el resultado de las asignaciones. Luego en la línea 14 de código tenemos una segunda condición que establece que b sea distinto de 0. Si se cumple dicha condición, tenemos lo siguiente. En la línea 15 de código, la asignación a la división, a la operación división. Luego en la línea 16 tenemos mediante el comando escribir, plasmamos el resultado de la asignación división. Luego en la línea 17 tenemos el otro lado de la condición, es decir, si no se cumple la segunda condición que acabamos de enunciar. Y tenemos después de eso lo siguiente. En la línea 18, mediante el comando mostrar, se muestra el por qué no se puede desarrollar la misma. Luego, en la línea 20, el fin del programa. En la línea 21 tenemos el otro lado de la primera condición que habíamos plasmado. Y en la línea 22 tenemos mediante el comando mostrar, si ahí anunciamos que no se cumple con dicha condición. Y por último, en la línea 25, fin del programa. Aro. Con flecha y con razón, el diagrama de flujo muestra paso y decisión. Luego de analizar el problema y elaborar el diccionario de datos junto con el algoritmo, pasamos a representar su lógica mediante un diagrama de flujo. Este diagrama nos permite mostrar de manera gráfica y ordenada el proceso que sigue el programa para resolver el problema, facilitando su comprensión, la detección de errores y la planificación antes de programar. Para su creación, utilizamos el software DFD 1.0, que permite representar visualmente las operaciones y condiciones del algoritmo de manera clara y comprensible. Estructura del diagrama de flujo. El diagrama está formado por símbolos estándar, conectados mediante flechas que indican la dirección del proceso. El inicio y el fin, dados por círculos, marca el arranque y la finalización del programa. La entrada y salida está dado por un óvalo, donde se usa para leer mensajes o mostrar resultados. Lectura de variable, dado por un trapecio, se usará para la asignación de valores. Proceso o asignación, dado por un rectángulo, donde se utilizará para realizar los cálculos. Y por último, la decisión, dado por la forma de un rombo, que permite evaluar condiciones que determinan caminos diferentes. Esta estructura asegura que el flujo sea fácil de seguir y que cada paso esté claramente definido. A continuación, se procederá a desarrollar y explicar paso a paso cada proceso del diagrama de flujo, detallando su funcionamiento y la lógica que sigue para resolver el problema planteado. En el inicio del proceso, el diagrama comienza con el símbolo de inicio, que marca el arranque del programa. Justo después, usamos una operación de salida para mostrar un mensaje inicial al usuario, dándole la bienvenida o indicando qué debe hacer, en este caso ingresar un número. Luego viene la lectura de la primera variable. Se emplea una operación de lectura para que el usuario ingrese un número al que llamaremos A. Este valor será la base para las siguientes decisiones. Primera decisión. Verificar que A es positivo. Aquí el flujo se divide en dos. Si A es mayor a 0, el programa solicita un segundo número B y continúa normalmente el programa. Si A es menor o igual a 0, el programa muestra un mensaje de salida informando que el número no es válido para continuar y se finalizará el proceso. Luego la lectura de la segunda variable B. Si el primer número fue positivo, se utiliza otra operación de lectura para ingresar la variable B. Luego llegan las operaciones aritméticas. El programa realiza la suma, la resta y la multiplicación entre A y B, mediante la operación de asignación. A la izquierda se coloca el nombre del resultado y a la derecha la fórmula correspondiente. Luego llegaría la segunda decisión, división por 0. Antes de realizar la división es necesario verificar si B es igual o distinto de 0. Si B es igual a 0, se muestran los resultados de las otras operaciones, y en lugar de la división, un mensaje que indica no es posible dividir entre 0. Ahora, si B es distinto de 0, se realiza la división y se muestran todos los resultados correctamente. Y por finalización, una vez que se muestran los resultados o mensajes, el diagrama finaliza en el símbolo de fin. En resumen, el diagrama de flujo permite visualizar claramente la lógica del programa, prever posibles errores y asegurarnos de que el proceso resuelva el problema de forma eficiente antes de empezar la programación.
Felicidades, has logrado llegar al último capítulo de esta gran serie y estás a punto de convertirte en todo un programador. Mi nombre es Víctor y déjame decirte, estás a un último paso, el cual no será nada fácil. Ahora debes convertir todo el trabajo previo en un programa real. En este capítulo utilizaremos C++, que es una herramienta donde podemos escribir códigos, compilarlos y ejecutarlos todos desde un mismo lugar. Mediante este programa resolveremos ese enunciado con el cual venimos trabajando a lo largo de la serie. El enunciado es el siguiente: ingresar un número. Si es positivo, ingresar un segundo número y realizar la suma, resta, multiplicación y división entre ambos y mostrar los resultados. Comenzamos por la cabecera del programa. En nuestro caso, debido a la consigna preestablecida, utilizaremos las siguientes librerías: #include studio.h para utilizar las funciones de lectura scanf y impresión printf, las cuales veremos más adelante. También utilizaremos #include conio.h para la función de consola. Seguimos con sección de declaraciones, utilizando la sentencia float para declarar variables reales, las cuales serán a, b, suma, resta, multiplicación y división, finalizando con un punto y coma. Ahora el cuerpo del programa, el cual se inicia con la función main, que es donde se escribe la sucesión de acciones para la resolución del problema planteado, seguido de las llaves que nos indican el inicio y finalización del programa principal. Luego utilizamos printf para mostrar mensajes, el cual será, entre paréntesis, ingrese el primer número. Como observarán a lo largo del video, los mensajes siempre irán entre comillas y finalizamos la línea de código con un punto y coma. Luego sigue scanf, utilizado para leer valores, abrimos paréntesis, entre comillas, porcentaje f, utilizado para variables reales, seguido de una coma, ampersand y la variable que ingresará el usuario, denotada a. Finalizamos la línea con punto y coma. Ahora definiremos las condiciones. Para eso utilizaremos la sentencia if, en la cual indicamos que a sea mayor a 0. Si esto se cumple, abrimos llave y mediante otro mensaje le pedimos al usuario que ingrese un segundo número, denotado b, a la cual le añadiremos otra condición: b tiene que ser distinto de 0. Si esto se cumple, calculamos las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Y utilizando la sentencia printf, mostraremos el mensaje, en este caso, el resultado de la suma es y la variable correspondiente al mensaje. Para los que se pregunten, ¿para qué utilizamos esto? Tan solo para indicar la cantidad de decimales que mostrará el resultado. En este caso, tan solo queremos que muestre 2 decimales. Cerramos llave, lo que nos indica que finaliza el programa. Ahora bien, si esta condición no se cumple, utilizamos la sentencia else. Abrimos llave y resolvemos las operaciones de suma, resta y multiplicación, mostrando sus resultados. Mientras que para la división, solo mostraremos un mensaje de que la división no es posible, porque no se puede dividir por 0. Y finaliza el programa. Por último, si la primera condición no se cumple, utilizamos else y mostramos un mensaje el cual diga de que el número no es positivo. Cerramos la última llave, la cual nos indica el fin del programa y de la programación. Ahora sí, por fin, lo has logrado. Eres todo un programador. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al haber creado esta presentación. Te deseamos lo mejor en sus aventuras de programación y que sigan aprendiendo mucho más.